¿Cómo estás? Aquí nuevamente Wilfredo Silva en tu programa, tu amigo psicólogo, en el cual vamos a tratar un tema que va a ir desarrollando con respecto a la personalidad. Pero esta vez vamos a precisar esa parte que ya se había mencionado, la parte del cerebro, que es el lóbulo frontal y muy particularmente el lóbulo prefrontal. Cómo esta parte del cerebro regula nuestras emociones, nuestra conducta, nos permite planificar adecuadamente nuestras actividades y tener asertividad en todos nuestros proyectos. Habíamos mencionado, y eso tenemos muy claro, que el cerebro trabaja en integridad. Todo el sistema nervioso trabaja único con nuestro organismo y en interacción adecuada con nuestro entorno social, familiar, amical, laboral. Entonces, esta parte del cerebro tiene evidencias. Uno de los casos más emblemáticos que ha sido tratado ya por muchos especialistas, por toda la ciencia, la neurociencia específicamente, y muy particular en nosotros, la neuropsicología. Se trata del caso de Phineas Gage, que en los años de 1848 sale un reporte científico con respecto a un personaje que sufrió un accidente porque él trabajaba pues, en un centro ferroviario en la cual su especialidad era hacer huecos o agujeros en las rocas para que tenga espacio y hacer los canales de las rieles. Él, su trabajo, hacía el hueco, perforaba un hueco en la roca, le ponía la pólvora, posteriormente lo taponeaba con arena o tierra y con una varilla de 1 metro, una varilla de fierro, 1 metro de longitud, con un espesor, un diámetro de grosor aproximadamente 3 centímetros. Empezaba a taponear y le ponía las mechas y dinamitaban las rocas. Un momento de descuido probablemente, en vez de ponerle la pólvora y la tierra, se olvida de poner la tierra y hace la percusión, taponea, pero taponeó la pólvora. Hace una chispa y esa varilla sale con una velocidad tal que le perfora el pómulo, le perfora el cerebro, el cráneo y se queda incrustado la varilla. Va caminando, según reporta la historia, va caminando hasta el hospital. Los médicos lo ven y se asombran porque teniendo la varilla, claro, todo ensangrentado, teniendo la varilla, ¿cómo es que podía caminar, podía hablar, tenía su facultad de lenguaje, su inteligencia, su memoria, sus emociones, incluso hacía bromas, dice la literatura científica? ¿Cómo es que puede? Esa era la pregunta fundamental de la ciencia. No se vayan, vamos a hacer una pausa, nos indican, y vamos a terminar relatándole este caso emblemático de Phineas Gage. Volvemos. Entonces, este caso emblemático nos hace ver la importancia de este lóbulo prefrontal, porque con esa varilla fue destrozado toda esta región anatómica del cerebro. Pasaron semanas, meses, y hubo algo significativo, porque Phineas Gage, antes del accidente, era una persona responsable, muy amigable, muy cariñoso, querido por todos sus compañeros, trabajadores, incluso hasta por sus jefes, cumplidor con sus actividades laborales, llegaba a tiempo, planificaba adecuadamente sus tareas diarias, incluso muy querido por sus hijos y por su esposa. Posterior al accidente, su misma esposa, dice la historia, la literatura, que su misma esposa expresó: el que tengo al frente ya no es Phineas Gage, puede ser cualquier persona, pero ya no es. Se volvió grosero, obsceno, irrespetuoso, grosero a su máxima expresión, no cumplía sus actividades, comprometía a hacer alguna tarea y no lo cumplía, dejaba mal a toda la
actividades que él realizaba. Entonces han habido evidencias, reforzando posteriormente ya con la literatura, como el padre de la neurociencia, neuropsicología, el doctor Alexander Romanovich Luria, que él menciona que ese lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal y prefrontal, es la que nos permite regular, activar y sobre todo planificar nuestras actividades, ¿no? Posteriormente estudios también siguen corroborando y eso nos da pie y base a determinar que esta región del cerebro tiene una implicancia muy directa con la personalidad. Por supuesto, habíamos mencionado ya la importancia de cómo es la transmisión cromosómica. Entonces la idea es, si tú tienes una buena alimentación, tú joven, escríbelo si tienes una buena alimentación o no, una buena actividad deportiva, una buena actividad académica, aprender un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, aparte de lo que ya sabes. Todo eso va a moldear tu epigenética, tu epigénesis, para poder tener un adecuado nivel cromosómico, a nivel de ADN y ARN. Eso nos va a permitir tener, cuando te cases, cuando tengas un nuevo ser con tu esposa va a enviar cromosomas, tú también vas a enviar cromosomas, y ese nuevo ser va a tener también los 23 pares. Para que esos 23 pares, esos cromosomas, salgan bien, tienen que tener una buena alimentación papá y mamá. Para que los 9 meses, en la barriguita de la mamá, pueda desarrollar adecuadamente todo ese proceso embrionario de los 2 meses y después la etapa fetal, para que pueda desarrollar su cerebrito adecuadamente. Porque si la mamá está en estrés, el cerebro empieza a atrofiarse. Y si sufre violencia, agresión física o agresión psicológica, la mamá gestante va a repercutir en el feto. Por eso que hay problemas conductuales en muchas poblaciones. Entonces, tú tienes un adecuado nivel de nutrición, actividad académica y deportiva, y tienes a la vez un entorno adecuado, ese embrión, ese feto va a crecer bien su sistema nervioso y va a tener un cerebro sano. Y por lo tanto va a tener una conducta y por lo tanto va a tener una personalidad también coherente y adecuada con su entorno, con su medio, lo que hemos descrito. Eso es lo que hemos traído el día de hoy, mis estimados del canal Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Los espero en tu programa Tu Psicólogo Amigo. Gracias.